Saludos cordiales. En este video vamos a hablar sobre el encendido por platino y la calibración de bujías. Bueno, el circuito eléctrico de encendido bien es particularmente el circuito eléctrico más importante para cualquier motor de combustión de ciclo Otto con este tipo de encendido, ya que con su ayuda se produce la chispa en las bujías para producir la combustión de mezcla en el cilindro. En primer punto, vamos a ver sus componentes. En primeros rasgos, como todo el circuito eléctrico, nace desde la batería. Tenemos en este caso una batería de 12 voltios, de la cual sale un cable que va a una caja de fusibles, donde posteriormente pasa por el switch, que es el elemento donde giramos la llave del motor del vehículo para energizar todos los circuitos. Bien, una vez ponemos en contacto el switch, tenemos acá la bobina de encendido. Pero, ¿qué es una bobina? Una bobina no es más que un transformador eléctrico de alta tensión. Esta tiene como función producir una elevación de tensión y modificar las propiedades de la batería. Posteriormente a eso tenemos el distribuidor, compuesto por dos partes. La parte de la base, que va a estar anclada al motor, conectada a través de un eje, con el eje de levas del motor. Es la que comanda los pulsos para que la bobina cargue a través de los famosos platinos. Cuando damos arranque de la llave del motor, empieza a girar el eje de levas. Esto hace girar el eje del distribuidor, conocido como timer, y empieza a accionar este interruptor. Los platinos no son más que un interruptor mecánico que realiza un contacto. Estos se cargan y producen un pulso negativo a la bobina, lo cual cierra el circuito con el pulso positivo y genera la autoinducción. También tenemos que tener en cuenta que la corriente que estaba almacenada en la bobina intenta devolverse, pero al no poder, pues no le queda otra alternativa que acumularse en el condensador. El condensador es algo así como un amortiguador de impacto eléctrico. Continuando con la explicación, esta energía pasa por el centro de la tapa del distribuidor. Entonces en este momento esa tensión ingresa al rotor. Esta recibe la tensión por la parte central y la distribuye, pues va a encargarse de girar y se va a alinear exactamente en el momento de descarga con cada uno de los bornes de salida del timer. También tenemos la tapa del distribuidor. En la parte superior es donde se encuentran los bornes tanto de entrada como de salida, de tensión, que va hacia los cables de alta tensión, conocidos como instalación de alta o en algunas ocasiones simplemente como cables de bujías. Ahora vamos a hablar sobre la calibración de bujías. Como sabemos, la función de las bujías es encender la mezcla aire-combustible dentro del cilindro del motor. La energía eléctrica se transmite a la bujía y se inflama la mezcla en la cámara de combustión del motor. Y como toda pieza del vehículo también pueden fallar. Un buen mantenimiento de las bujías aumenta el rendimiento del motor. Ellas deben sustituirse en un rodaje de entre los 30.000 y 100.000 kilómetros dependiendo del automóvil y el tipo de bujía. Calibrar las bujías no es otra cosa más que ajustar el espacio que existe entre los electrodos de la bujía. Este espacio debe ser una medida específica. Esa medida es proporcionada por el fabricante de cada vehículo. Para este procedimiento se utiliza un calibrador de láminas para medir la distancia, sea en milímetros o en milésimas de pulgadas. Dependiendo del ajuste que se debe realizar al electrodo de la bujía, se dobla el electrodo masa hasta ajustarlo perfectamente. Se sabe que la temperatura de la bujía y el voltaje necesario para hacer saltar la chispa son directamente afectados por la distancia que existe entre los electrodos. Es decir, cuando el electrodo es demasiado abierto, provoca poco desempeño del motor, o sea, una chispa débil, y puede que no encienda el motor del vehículo. En cambio, cuando los electrodos están demasiado cerrados, esto puede causar un alto consumo de combustible y por lo tanto un incremento en las emisiones contaminantes. Se puede observar en esta bujía que la distancia entre los electrodos debe estar siempre entre 0,5 milímetros a 0,7 milímetros. En este caso, las bujías se encuentran correctamente calibradas. Para calibrar los platinos del distribuidor, tenemos que tener en cuenta cómo se genera la descarga y la recarga de los mismos. Como podemos observar, el giro que realiza el eje del distribuidor, en la parte de sus levas podemos notar que el platino se abre y se cierra por el giro. El instante donde se cierran y tienen contacto entre los platinos, este se carga. Sería la parte de recarga. Y cuando estos se separan, generan la chispa y generan la parte de descarga. Las herramientas necesarias será un calibrador de láminas o galgas de espesor y en su caso el destornillador y el distribuidor. Antes de empezar con el procedimiento debemos tener en cuenta la medida proporcionada por el fabricante de la abertura de los platinos, un dato muy importante.
Cabe destacar también que en este caso usaremos este distribuidor de forma didáctica para realizar el proceso. Procedemos a girar el eje y ubicarlo en el punto de abertura de los platinos, donde ingresaremos el calibrador de láminas con la medida correspondiente otorgada por el fabricante. En este caso observamos que se encuentra correctamente calibrado, con la abertura necesaria. Pero en caso de necesitarlo para calibrarlo, debemos proceder a aflojar los tornillos de sujeción del platino y lo moveremos hasta posicionarlo a la medida necesaria.